Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Te quiero contar, Elo, que tengo un amigo, se llama Wally, que le mandamos un saludo, que nos escucha a todos, que dice, me quiero hacer una remera negra que diga todo bien, todo correcto. Ah, sí, lo vi. ¿Cómo Bueno, lo que, ves? que la hagas, yo se la pago. Pero que ponga el logo de PLF. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos en el episodio número 40, un número importante para la tradición judía, y siempre hablamos un poquito de los números para aprender algo, incluso antes de empezar. Y el número 40 es quizás uno de los números que más se repite en toda la Torá. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos en 40? Antes de presentarte. ¿Qué hay 40 en la Torá? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. ¿Qué más, Elo? No, y ya con esa me quedé. 40. No, hay más. Los 40 días del diluvio. Ah, Los claro. 40 días que los Meraglim, que los espías van a visitar la tierra de Israel. ¿Qué más? Los 40 días de Moshe en el Ar Sinai, en el monte Sinaí. ¿Nos queda uno más en la Torá? Bueno, el número 40 se repite una y Bueno, otra vez. bastante. Y como decimos siempre, no es un número real, no es un número que exactamente tuvieron 40 años en el desierto, que el diluvio duró 40 años o que Moshe estuvo 40 días, sino que 40 es un número en el mundo antiguo, un número arquetípico. Para decir, eso es una obviedad, claramente no es 40. No, ¿Y de dónde no. sale? Pues, ¿Y de ¿cómo dónde una sale? obviedad? Algunos académicos dicen que es de dónde? De los 40 semanas de gestación. Es como un periodo completo de tiempo, como una gran magnitud de tiempo, porque justo va a estar 40 días, justo va a estar todo 40. Sí. Bueno, de eso vamos a hablar un poquitito hoy, ¿no? Vamos a hablar un poquito hoy. Quiero presentar acá a un gran amigo, a Ese que algunos lo conocen más como Mered HaKodesh. Ese es su Twitter, Mered HaKodesh. ¿Cómo se llama Mered HaKodesh? ¿Cómo lo traducís? Rebelión sagrada o rebelión santa o alguna cosa por el estilo. Busquen algún sinónimo. Es interesante y tiene un blog muy bueno que después lo vamos a poner abajo para que todos puedan entrar, que es meredhakodesh.blogspot. WordPress. WordPress. Igual va a estar el link. Va a estar el link Che, ahí. comprá el dominio, dejate joder. Todavía no me da plata, a diferencia de vos, así que no me da. Bueno, vamos a hacer un fundraising para que Yo se lo regalo, yo se lo que regalo. Mered compre el dominio. Yo se lo regalo. Ahí está, ya quedó. Ya está, listo, te ya tomo la quedó palabra. comprometido. Tenés 12 IDIM, ya está. Acá a ese, quiero contarles a todos, lo conocí a través de Twitter. Sí. Twitter es una plataforma maravillosa para conocer personas de diferentes lugares del mundo, diferentes ideologías y demás. Y con ese nos une la pasión por la Torá, por el estudio, por el judaísmo en general. Cada uno con una visión diferente. La mía una visión un poquito más liberal. Ese una visión más del mundo ortodoxo, podríamos llamarlo. Sí, vamos a resumir en ortodoxo. Eso debería ser otro podcast o varios podcasts. Que significa ortodoxo, no ortodoxo y demás. Pero para definir, sí. Ortodoxo moderno, o modern ortodox, o datile umí en Israel, como les guste. Eso es lo que vendría a ser ese acá. Y ese, siempre decimos, yo no rezaría en una comunidad que dirige el Raburi porque yo creo que las mujeres y hombres tienen que estar separados o por el micrófono y demás, pero eso no impide que podamos estudiar juntos, aprender y a veces discutir y disentir, pero como debería ser todo mahloket, toda discusión leshem shamaim, en aras del cielo, ¿no? Ese. Sí, de hecho, bueno, justamente esta perashá, no vamos a entrar en eso, pero habla de Koraj, y justamente es el arquetipo, ¿no? De una discusión que no es Leshem Shamaim, que no es en aras del cielo, pero hay otro tipo de discusiones que sí lo son. Como Pero la ley que- del Eli Shammai. Exactamente, espero que esta sea una de esas. Yo igual siempre digo que yo hubiese sido de Coraje. Para mí, Moshe era un dictador, así que yo hubiese estado con Coraje. Y Coraje no lo tragó la tierra, ¿no? Obviamente Moshe lo mandó a matar con toda su compañía. Así que, Bueno, hubiese terminado como Korah entonces. Claro, muerto, sí, pero Ok, yo estaba de Coraje. pero feliz, un buen trojista. Sí, sí, bueno, sí. hoy lo invitamos a ese, vamos a grabar este podcast número 40 y el 41 con nuestro querido Mered HaKodesh, con nuestro querido ese. Dos temas. El primer tema del podcast de hoy, y después le decimos el de la próxima semana, es Torah Minashamaim. Torah Minashamaim significa la Torah de los cielos, y la gran pregunta de hoy, la discusión es la Torah divina? ¿O en qué sentido la Torah es divina? Y como dice Elo, ¿en No, qué sentido? Es ¿En- tipo, ¿viste cuando había piña en la escuela y él decía, che, no sé qué, ¿viste? Para provocar que se agarren a trompada. Entonces, la gran pregunta es, y vamos a disparar para empezar a compartir, a discutir y a aprender juntos ese. Para escucharte, la gran cuestión es, gran parte del mundo judío, o gran parte del mundo judío tradicional, es casi un axioma, casi un dogma de fe, dice, Torah minashamaim. La Torah es divina, la Torah tal como la conocemos de la primera bet, de la primera letra de la Torah, hasta la última lamed de la palabra Israel de la Torah, los 5 libros de Moisés así, es como Dios nos los entregó en el monte Sinaí,
Que Dios nos dio toda la Torá como la conocemos y no hay un solo error gramatical, no hay una sola letra faltante, una letra de más, una historia, no hay ninguna intervención humana en esa Torá. Esa Torá es al pi Adonai Beyad Moshe, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien, esa es una muy buena forma de resumir lo que sería la visión ortodoxa tradicional. Ok. Obviamente dentro de un mundo liberal hay otro tipo de visiones, pero lo que quiero traer acá es que incluso dentro del mundo ortodoxo esa visión no es tan monolítica. Hay otras visiones, hay otras formas de encarar este problema. Y lo que quiero discutir un poco es qué significa entonces que la Torá es del cielo, qué significa que quiere decir que no hay intervención humana y si verdaderamente no la hay. Y también discutir un poco, y esto más profundo, qué es que o sea, no solamente qué es la Torá que es del cielo, sino qué es la Torá misma. Porque me parece que hay una confusión muy grande con respecto a qué se entiende por Torá. Creo que hay dos Torot. Está la Torá escrita y la Torá oral. Y mucha gente piensa que la Torá escrita es la que vino del cielo y la Torá oral no. Y quizás habría que plantear otra cuestión y pensar cuáles son las relaciones entre esas dos Torot y de esa manera pensar qué significa exactamente esto. Empiezo con un pasaje del Talmud Yerushalmi, si no me equivoco, página 22 A y B, que sería el Perek 4, la Halajá 2. ¿De qué te trata? No lo tengo anotado acá, porque no sé por qué no lo anoté. Ok. Me parece que era Masejet Sanedrin. Ok. Sí, Masejet Sanedrin era. Lo digo directamente en castellano, así no perdemos Vamos. tiempo. Dijo Rabbi Yanai, si la Torá, hubiera sido dada en una tajada de una sola vez, la pierna no tendría cómo pararse. O sea, no tendríamos espacio para maniobrar. ¿Cuál es el motivo del pasuk que dijo, y habló Dios a Moshe? Le dijo Moshe a Dios, Señor del universo, haceme saber cómo es la halajá. Le contestó Hashem, hay que ir detrás de la mayoría. Si la mayoría declara inocente, declara inocente. Si la mayoría declara culpable, declarará culpable. Este es un principio en la halajá, que si hay una discusión entre los sabios, seguimos a la mayoría. Al menos en la época en la cual había Sanedrín y había Bet Din. Hoy en día quizás es distinto, pero no importa. Para que la Torá sea interpretada con 49 facetas de pureza y 49 facetas de impureza. Bien, hasta acá el Talmud Yerushalmi. ¿Qué es lo que dijo? Quiero resumir. Ok, que digamos que si la Torá hubiese dado en un solo momento y demás, no hubiésemos tenido posibilidad de maniobrar como humanidad sobre esa Torá y demás, y que el principio general de la Torá no tiene tanto que ver con la letra, quizás mi interpretación de esto con la letra directa, sino con cuando los sabios la leen, tienen 49 razones para decir que algo es impuro y 49 razones para decir que es algo puro. Entonces, no hay una definición intrínseca o de la cosa en sí, sino la decisión de qué es puro y es impuro. Digamos, podría ser las dos cosas. El chancho podría ser puro e impuro. Entonces, ¿quién decide? O sea, Dios Los no sabios. le dijo. Los sabios. O sea, Moshe le dijo a Dios, decime cómo es la halajá, y Hashem no le dijo cómo es la halajá. Entonces, no entiendo, no dijimos que la Torá es del cielo, entonces, ¿qué es lo que es del cielo? Ok. Acá voy a traer un comentarista medieval, un Rillón, el Ritva que vivió en España, 1260, 1330 Bueno, aproximadamente. googleenlo el Ritva. Bueno, ok, dice. Sí, igual todo vamos a poner en la descripción, Sí, todos siempre, los sí, links, siempre la está. fuente, así que no nos preocupemos ahora, Bueno, ok, por ser el Ritva precisos. Está todo ahí, dale, vamos. En el Talmud Babli, Masejet Erubim. Estas son las palabras del Dios vivo. Elu Belu Debre Elohim Haim, famosa frase para la cual se utiliza mucho para hablar de pluralismo dentro de la halajá o dentro de la Torá. Preguntaron los sabios de Francia, ¿cómo es posible que estas y estas sean las palabras del Dios vivo, si uno permite y el otro prohíbe? Y respondieron que cuando Moshe subió para recibir la Torá, le mostraron de cada cosa 49 facetas para prohibir y 49 facetas para permitir. Le preguntó Dios sobre esto y le dijo que esto sea entregado a los sabios de Israel en cada generación y que la decisión sea como ellos, o sea, la decisión la tomen los sabios. Y esto es de acuerdo, bueno, al Drash y de acuerdo al camino de la verdad. Hay un motivo secreto en el asunto, eso ya no nos vamos a meter, cuestiones cabalísticas, las dejamos para otro momento. Entonces, acá queda muy claro, el Ritva lo dice explícitamente, quién la es decisión es de los sabios, no de la Torá. La Torá de te los puede decir sabios A
Y en cada generación. Y en cada generación. Lo que te agrega eso, lo interesante es que no solamente la generación, porque muchos dicen, no, está bien, puede ser la votación de la mayoría, pero de los Tanaim, o del concilio de Yavne, o de un Taná, o de una Morá, pero nosotros quiénes somos, ¿viste? Lo que decís él todo el tiempo. Claro. Pero acá lo que te dice que es interesante es Dor Bedor digamos, que en cada generación tiene sus intérpretes, que cada generación tiene sus sabios, y eso es lo que tienen que definir si algo es puro o impuro. Sí, de hecho, acá quiero aclarar una cosa que es muy fundamental, me parece que es una de las críticas más comunes del movimiento, principalmente del movimiento conservador. A la ortodoxia le dicen, ustedes son los fundamentalistas que siguen al Shulchan Aruch. Se quedaron hace 500 años, la halajá suya es de hace 500 años. La respuesta es, y es muy fácil, es mentira. Ningún ortodoxo, ni siquiera el más recalcitrantemente ultraortodoxo, se guía por el Shulchan Aruch 100% hoy en día. Y eso lo podemos ver. Vos estás diciendo que cuando un ortodoxo te dice si está en el Shulchan Aruch está, y si no está en el Shulchan Aruch no está, y estás transgrediendo, que en sí no lo hacen. Por supuesto que no. Obviamente el Shulchan Aruch es un código legal fundamental. Claramente es importantísimo estudiarlo y saber lo que dice, pero claramente no lo seguimos 100%. Y la prueba más básica y fundamental lo podemos ver. Un Ashkenazí, cuando estudia el Shulchan Aruch, lo estudia con un comentario. ¿Cuál es ese comentario? ¿Las glosas de quién? Del Ramá, de Bien, Moshe Isserles. Muy bien, el Ramá, ¿qué es lo que hizo? Cuando el Shulchan Aruch se escribe aproximadamente en el año 1500, se empieza a transmitir a todo el pueblo judío, básicamente porque había imprenta, entonces era más fácil la circulación de libros. Ok. Y esto es importante para ver cuáles son los límites entre Rishonim y Ajaronim, o sea, entre La imprenta de los libros. claro, exacto. los sabios de la Edad Media y los sabios de la Edad Moderna. Uno de los motivos es que cambia la tecnología de circulación de información. Bueno, decía, entonces viene el Ramá y dice, pero pará, yo esto no lo hago así. Nosotros los Ashkenazim tenemos otra costumbre u otra interpretación de la halajá. Y agarra y hace un comentario donde dice, no, nosotros hacemos distinto. A ver, y no solo eso, para los que realmente estudiamos alajá y que no simplemente decimos lo que nos dijo un rabino, que hay que seguir el Shulchan Aruch y repetimos discursos vacíos como vemos en muchos lados, cuando uno realmente estudia el Shulchan Aruch no se quedó solo con ni Yosef Karo ni con las glosas de Moshe Isserles, sino que él es el Taz, Totalmente. él es el Gadón de Vilna, la Mishnah Brura y todos los otros comentarios que fueron ampliando y a veces diciendo que la alajá en sus días y en sus comunidades no es como dice el Shulchan Aruch. Y es más, quiero decir algo, que hay una discusión muy interesante. Cuando hace unos años en la Knesset querían decretar Miu Yehudi, la discusión de quién es judío que hablamos la otra vez, algunos decían, bueno, que sea Lefi al Shulchan Aruch, según el Shulchan Aruch. Y los propios ultraortodoxos del Sar dijeron, no, el Shulchan Aruch es muy liberal. Porque los pasos del Shulchan Aruch simplemente un poquito de estudio de Torah, de algunas mitzvot duras y unas mitzvot simples, ¿no es cierto? Y una cosa y la otra, el giur, digamos, la mikve y atafat dam y demás, algo muy simple. No. Tiene que ser como un poquito más, eso es too much liberal, ¿no? Interesante. Sí, totalmente. Y de vuelta, no estoy diciendo que no hay que estudiar el Shulchan Aruch, hay que estudiar el Shulchan Aruch, pero el Shulchan Aruch no es la última palabra. No es la lo que última decís. palabra. Y repito, no es la última palabra para nadie. O sea, si uno va a Chabad, tampoco siguen al Shulchan Aruch, siguen al Shulchan Aruch Rabbah. Pero puede haber, y yo te hago una pregunta así como entrevistador, ¿no? ¿Puede haber contradicciones flagrantes o simplemente cambios de costumbre? No, puede haber discusiones alágicas en la cual el Shulchan Aruch dice no solamente una costumbre, dice hay que hacer esto de tal manera y viene... A ver, pensemos un alguien y ejemplo para discute. que la gente... Por ejemplo, el Shulchan Aruch, una de las cosas, por ejemplo, uno de los Un que- ejemplo, a ver. Uno de los, no sé si te ocurre uno a vos. El que yo tengo siempre en mi A cabeza ver. tiene que ver con antes de Kippur, la capará. Hacer capará, que en el Beit Yosef, el libro anterior que escribió y en el Shulchan Aruch, dice que es Derech Emori. Es el camino de los paganos, hacer eso, que pasás un pollo por la cabeza y pasarle los pecados y demás. Es el Claramente. camino de los paganos y demás. Pero y después Moshe Isser le dice, bueno, eso está bien, pero nosotros sí lo hacemos y lo que fuese, ¿ok? Pero hay muchos hoy sefaradim que lo hacen. Sí. Sí, soy bueno, yo no lo hago. Ok. Soy sefaradí, pero Está es bien, verdad pero que muchos eso lo hacen. está en contra Jabal del Shulchan también, Aruch. Jabal lo Chabad hace. lo hace. Sí. Bueno, también, pero Jabal puede ser, pero de vuelta. Pero el Shulchan Aruch, te digo que está totalmente... Digamos, Shulchan Aruch si lo entendés como Yosef Karo, si después le agregás No. las palabras del Ramash, que así, bueno, pero no es lo que dijo el Mejaber, ¿no? Que Yosef Karo. Bueno, quiero volver un poquito a la discusión de la... Ok, vos lo que estás planteando es que la Torah puede decir A. No sé, puede decir una cosa. No cocerás el cabrito con la leche de su madre.
¿Sí? Y los rabinos tienen 49 formas de entender que eso es puro o que eso es impuro, que eso es kasher o que eso es taref, que se puede o que no se puede. Pero ¿qué tiene que ver esto ese con la Torá me llama? A mí hay gente fundamentalista que yo cuando hago un comentario dice, no, esto es más una metáfora, no, este pasaje pudo haber sido una inserción posterior a la época de Moshe, de la Torá y demás. Me dice, no, sos un kofer, sos un hereje. No puede ser llamado rabino, no puede ser nada porque fuiste en contra del principio de la Mishnah de Sanedrín de que uno tiene que aceptar que la Torah es Minashamayim. Pero ¿en qué sentido la Torah es Minashamayim? Eso es lo que te necesito que vos nos aclares hoy. O nos comentes o discutamos. Muy bien, es una pregunta muy larga, una respuesta más larga todavía. No seas tan judío, dame una respuesta. Pero no, yo creo que el problema es el siguiente, y lo voy a resumir lo más fácil posible. El problema es, si uno va y estudia arqueología, literatura comparada, compara, por ejemplo, la Torá con otros escritos de la época, o compara las distintas versiones de la Torá. Pues nosotros tenemos el texto masorético, hay otras versiones, la Septuaginta, que es la traducción al griego, la de los samaritanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ciertas diferencias textuales, eso es indiscutible, o sea, dato empírico de la realidad. Pero alguien te va a decir, no, la Torá que tenemos es la verdadera y todas las demás son... Uno puede decir... Ellos se equivocaron, la transmitieron mal, nosotros la transmitimos bárbaro. Pues somos la posta. Nosotros tenemos la posta. Puede ser, y sí, puede ser, no tengo forma de demostrar que no. Tampoco tengo forma de demostrar que sí. La pregunta fundamental no es si toda la Torá verdaderamente es la que recibió Moshe, sino cómo nosotros vamos a leer esa Torá. O sea, yo puedo decir, mira, no sé cómo si Moshe recibió esta Torá tal cual o no, pero yo voy a leer la Torá como si fuera que es la que recibió Moshe. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo la leo como, no, esto lo escribió... No, esto no... Voy a decirlo mejor, perdón, me corrijo, ¿no? Pero no es solamente si la recibió Moshe o no, sino si la escribió Moshe porque fue su inspiración, se le ocurrió, esto me parece que está copado, esto me parece que está bueno, o no, es la inspiración de Hashem que le dijo, escribí esto, y digamos que Moshe fue una especie de máquina que repitió, ¿no? Un grabador que copió tal cual. Si yo vengo y digo que fue Moshe el que se le ocurrió esto y lo escribió, una persona muy inteligente, pero una persona, entonces claramente digo, bueno, si a mí no me parece que lo que escribió está bueno, no le hago caso, ya está. Ahora, si yo digo, no, esto que escribió no lo escribió Moshe, o el que haya sido, no importa, lo escribió Dios, es la palabra de Dios. En un sentido metafórico, lo escribió Dios. Sí, a ver, Dios no tiene mano, empecemos por ahí. Okay. De hecho, la base de muchas de las personas que dicen que todo es tal cual lo dijo Dios y demás es los 13 principios de fe del Maimónides, de Rambam, principio número 8, si no me equivoco. Bueno, el Rambam en otro lugar dice, en Morene Bujim, dice que Dios no habla. Y dice que es una metáfora. Entonces, claramente, Dios no escribe, Dios no tiene mano, no tiene cuerpo, etc. No sabemos cómo fue el medio de transmisión, sabemos... Digamos que de alguna manera se transmitió. Creer que Dios habla como estamos hablando nosotros dos, como de un micrófono, hola Moshe, esta es la Torá, ¿sí? O estas cosas, me parece que es un grado de infantilismo importante, que cuando Dios habla transmite de alguna forma. Sí, de hecho, no podemos comprender, pero que los humanos, ¿qué decimos? Hablar, porque es la forma que nos comunicamos. Dios se comunica. De hecho, primero habría que creer que Dios se comunicó con Moisés. Porque, ¿qué estamos discutiendo hoy? Si la Torá es divina o no. Sí, vamos a aportar algo, vamos, dale. No, muy callado. Bueno, por eso, ¿no? Estamos muy así complejos y no vamos al punto, me parece. Ok, si la Torá es divina o no. Eso es Torá Minashamayim. Si la Torá es divina o no, o en qué sentido la Torá es divina. Entonces, bueno, por eso, yo te lo pongo más fácil para el público que nos ve ahora en YouTube y nos escucha. Yo digo mi posición. Es un disparate absoluto. ¿Cómo Dios, va a decir de semejante cosa tan desordenado que no tiene sentido nada con nada? Está pésimamente escrito, ¿entendés? Entonces, ¿quién va a creer que eso es una revelación y que Dios le habló o le transmitió? Hace 3.000 años que nuestro pueblo y otros ¿cómo Dios le va a transmitir a Moisés esas 10 cosas? No tendrás otros dioses, soy un Dios celoso, no robarás, no mates. Es un disparate total, ¿entendés? ¿Y entonces para vos qué? Vamos a decir, ¿para vos qué es? Nada, yo siempre lo digo. Moisés, si es que existió, era un gran dictador, sacó, no sé si sacó a 600.000, 5 millones de personas, como dicen, no creo, porque yo con mi familia no me puedo ir de mi casa, tardo 6 horas en salir. Mirá, si 5 millones de personas van a salir en un solo día, las mujeres con los burros, con los caballos, que me olvidé la peluca, no sé, porque obviamente usaban peluca en esa época, no. Entonces, para mí no es divino. Entonces, para mí, ¿vos qué pensás, Ezequiel? ¿Es divino o no? Perdón, pero vamos. no terminé la idea. Sí, Dale, es divino.
Es divino, pero ¿qué quiere decir que es divino? A ver. Quiere decir que yo me voy a acercar a ese texto como si fuera divino. No, pero explícame O sea, por qué yo es no divino. quiero... Es interesante. Vos Yo no decís, quiero- no importa el origen, sino cómo vos te Claro, o sea, relacionás yo con no... el texto. Suponete que no fue divino. Suponete que tenés la máquina del tiempo, vas con la máquina, llegás No, pero jugátela. hasta ¿Divino el o no? Sinai y no hay nada. No hay nadie. No hay nadie, no está Dios, no está Moshe, no Obvio. está el pueblo judío, no hay Sí. nada. Está en una montaña. ¿Qué haces? Me saco la equipá, ya está, dejo de comer ayer. Que igual, como dijo Mario Sabán, una montaña es 100 metros elevado, ¿no? Bueno, era una montaña humilde, un Claro, y aparte montecito. el Midrash hizo de eso toda una cuestión que Dios eligió el lugar humilde, Claro. pero porque no encontraron, porque no tenían el No Himalaya. había, claro. Necesitan el Himalaya, porque- no, Dios Sí. se quedaron en la punta del Himalaya. Claro. Bueno, la pregunta es, si yo voy y no hay nada, ¿qué hago? ¿Dejo de comer callar? Ya está listo, Ah, ¿no hay, creo en mu- Dios? hay muchos, que eso es una de las cosas que creo y por eso algo que me gusta de vos, por más que nos separan cuestiones alágicas y cuestiones de actitudinales de qué hacemos en nuestro día a día y compartimos mucho, sin embargo, eso que hay mucha gente que cree, si no puedo creer, y si no sé, y a veces pasa más en los círculos ortodoxos y más, si no toda la Torah es 100% divino, si hasta el último punto de la letra no es exactamente como se lo entregó y hubo algún mínimo de intervención humana de algún punto, o si alguien me puede demostrar que arqueológicamente esto no sucedió, o como Isabel Finkelstein, que el pueblo judío nunca estuvo en Egipto, o una cosa, o que Moisés no existió, o que Moisés fue un personaje histórico en otro momento, o que hay anacronismos en la Torá, o todo lo que fuese, que no existieron esas cosas, digo, mi fe se cae. Porque la fe en que esa es sustentada. Entonces, en ese discurso decís, la Torá es Minayamá en el sentido de que alguien bajó con este libro y le dijo, Moshe, there you go, acá lo tenés. Pero vos estás planteando algo que para mí es fascinante y está bastante cercano a lo que yo creo, es, no sé, porque nunca voy a saber si es divino o no. Pero lo que sí puedo saber es que yo me relaciono con este texto como si fuese divino, como otras culturas se relacionan No, con pero sus claramente textos. no es divino. O sea, ¿cómo va a ser divino? Bueno, yo te voy a contestar lo que decías de las contradicciones. Ram Mordechai Breuer, que es un rabino que falleció hace un par de años, él decía que las contradicciones son la prueba de que es un texto divino. Decía, ¿cómo puede ser que durante tantas generaciones los judíos hayan estudiado este texto sabiendo que había contradicciones? Porque si uno lee Sí. a cualquier comentarista, las intenta resolver, Mm. y no hayan dicho, no, pará, esto es una estupidez, y listo. Él dice, la contradicción es lo que demuestra que es divino. ¿Por qué? Porque ningún ser humano va a ser tan inútil, entre comillas, como para escribir un texto tan contradictorio ¿Por qué no? y hacerlo pasar por algo divino. Pero escúchame, cuando escriben los códigos civiles, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, está lleno de contradicciones. Después se publica y se dan cuenta que hay artículos que se contradicen, ¿entendés? Y más si tenés en cuenta que la Torá no la escribió la misma persona, que fueron varios, ¿no? Varias épocas, toda esa teoría. Entonces, ¿cómo no se van a contradecir? Se contradicen absolutamente, pero yo lo que digo es, y voy a hablar un poco de mí, yo digo que yo hice teshuvá de la teshuvá, ¿no? Yo en un momento era bastante brainwash, estaba bastante lavadito el cerebro y creía que realmente la Torá la había entregado Dios a Moisés y todo eso. Y yo dije, bueno, yo hice teshuvá de la teshuvá, pero me tengo que quedar en el Shulchan Aruch, porque si no, no puedo educar a mis hijos. ¿Entendés lo que te digo? Entonces yo digo, yo hice teshuvá, después no es que me arrepentí y dejé todo. Yo sigo comiendo kasher porque soy vegano, entonces digo, yo estoy por encima de los rabinos que me rompen las pelotas con el Justo sellito. hablábamos de eso Yo digo, recién. tendría que ser, primero no matar animales, o sea, pero eso es tema de otro podcast. Pero te quiero decir... ¿Por qué no traes un vegano militante acá de charlamos? No, son insoportables, yo no me los banco. Yo que soy vegano no me los banco. Escúchame, así de que entonces yo lo que digo es, yo hice teshuvá de la teshuvá, pero me tengo que quedar en el Shulchan Aruch, porque si no, ¿cómo, entendés? Dentro de la tradición judía, si querés. Entonces yo digo, bueno, respetar Shabbat, comer kasher, la migbe, no sé, todas las cosas, Las cosas básicas. que se practican, bueno, me tengo que quedar, pero tampoco, como estás diciendo vos, en el Shulchan Aruch, no el de antes, porque ya está totalmente cambiado, pero es una expresión mía, como diciendo, porque si no tenés un marco para tu familia. Tener un marco eso de la halajá básica, no Claro. el puntillismo y demás. Pero a ver, a mí lo que me parece interesante esto. Bueno, dale. Char, decía algo. No, bueno, vos estás hablando de una cuestión social, que creo que es importante. No, o sea, no, yo digo, yo no creo que la Torá sea divina, pero tengo que cumplir lo que dice de alguna manera el Shulchan Aruch para, ¿entendés? Tener un marco judío, ¿entendés? Pero porque querés, hay mucha gente que dice, Claro, no, yo viví toda mi vida creyendo que este libro era divino y el que me ordenó esto es Dios. Si yo me doy cuenta intelectualmente o arqueológicamente o por lo que fuese que esto no Sí. es un libro divino en el sentido que entendemos que un libro tiene que Sí. ser divino, entonces todo lo que hacía me importa Sí.
un bledo y Sí. abandono todo. Que le Bueno, pasa a muchos también, sí, ¿no? de hecho- Muchos que abandonan la yeshiva cuando como que abren los ojos y se van al otro extremo. Obvio de la que nada si misma. yo Bueno. estuviese en una yeshiva lo hubiese abandonado, ¿no? O sea, yo estudié en yeshivot, pero bueno, obviamente tengo otra forma de Pero- pensar. Sí. Bueno, no, yo Bien. con lo que decían recién, yo tuve una anécdota que es tal cual. Un rabino vino y propuso una prueba, entre comillas, muy mala. No era específicamente de la Torah, era del Talmud. También decía que el Talmud en esto tenía una profecía, no importa cuál era. Sí. Y yo, en el momento, le contesté y le digo, no, pero mirá, esto y esto, no es una profecía, o sea, es simplemente está hablando algo de la época. Mm. Y el rabino, o sea, él había planteado que si le demostraban que eso no era una profecía, entonces no tenía ningún sentido cumplir la Torá, porque demostraba que era mentira, como decíamos recién, ¿no? Algo que Nah. demuestra que es mentira. Y en el momento se lo demostré. Entonces el rabino, si hubiera sido consecuente con lo que estaba Debería haber diciendo, abandonado bueno, todo. entonces ya está, Nah. me voy a comer un chancho vivo. Sí. ¿Qué? ¿Se fue a comer un chancho vivo ese No, rabino? Claramente no, no, lo hizo. no. ¿Por qué? Porque el verdadero motivo por el cual él cumplía la Torá y las mitzvot no era por esa Gemara que decía y Oh. hablaba de Alemania, que en realidad no era Alemania, eran los pueblos germanos, obviamente, Sí. sino que tenía otros motivos que creo que son más profundos, que Sí. son más interesantes también, que lo que pasó dejó de pasar. Yo quiero volver, retomo de A vuelta ver, vuelva. a la idea esta de la Torá, que Como es hace del el cielo. Talmud Gufa. Vamos. Claro, vamos para atrás. Volvamos al centro. ¿Qué significa que la Torá es del cielo? Que dijimos que la leo como si fuera del cielo, más allá de lo que pasó, dejó de pasar. Y la pregunta que puede surgir es, bueno, pero yo puedo leerla como un texto humano, pero que me interesa, que me atrae, que me divierte, que me parece muy copado, y aprender un montón de cosas, pero con la distancia que me da un libro de hace 3000 años. Claro, me gusta esta historia de Abraham, esta mitzvah, me gusta un poquito, pero no me compro todo el set. Y bueno, ¿y la otra cuál sería? Y entonces, ¿cuál es la diferencia si yo digo que es del cielo? Si yo digo que es del cielo, entonces la diferencia fundamental, creo que esto es, me parece lo central. Cuando yo digo que es del cielo, yo no estoy dispuesto a dejar nada de lado de toda la Torá. Tengo que ir y leerla, y si hay algo que me hace ruido y me molesta y va en contra de mi sensibilidad moral, por ejemplo, entonces lo que tengo que hacer, si yo digo que no es del cielo, digo, bueno, esto lo escribieron personas hace 3000 años atrás, o lo mismo con el Talmud, ¿no? Lo escribieron hace 1500 años. Bueno, ya está. Era la época, era otra forma de pensar, no me interesa, no lo leo más. O lo leo y lo paso rápido y ya está. Ahora, si yo digo que es del cielo, no puedo hacer eso. Si yo digo que es divina, tengo que agarrar y trabajar eso que me molesta y tengo que ir y reinterpretar ese pasaje, por ejemplo, de la Torá, que va en contra de mi sensibilidad moral, o replantearme mi sensibilidad moral. O sea, es un desafío que me está planteando ese texto. Entonces, vos lo que estás diciendo, ¿sí? Como Sí, a quien ver. decía, vos No lo que estás entiendo. diciendo Yo no entiendo es... nada de lo que dijo. No, pero no, porque vos sos menos filósofo. Este es como bastante No, filósofo. pero no contesta. No, sí, lo que te contesta es que quizás venga un arqueólogo y le diga, sí, Moshe no existió. Y a él la fe no le va a tambalear. Está bien. ¿Y cuál es el problema? Ok, pero lo que está diciendo porque la idea de Torah Minashamayim, que la Torah es divina, no tiene que ver tanto con el origen, sino con el compromiso. Sí, yo estoy haciendo algo mal. El compromiso que asumimos como Yudim, como Obvio. judíos por el texto. Es decir, este es nuestro texto. Bueno, pero es lo que yo siento. Yo Ok, siento lo mismo. Pero Yo esta digo, es nuestra Torah. Y aunque vos Dios podés no estar lo enojado. dio. Vos podés decir, sí, que Moshe era un Dictador y que Korah era un genio y demás. Bueno, pero Moshe es Rabeinu y no es Korah Rabeinu. ¿entendés? Y bueno, porque y que ganó. Esta es nuestra Torah y que, ¿sabes que hay algo como veíamos la vez pasada y demás que discutíamos acá en el último podcast sobre la homosexualidad y demás? Y ¿sabes que mi sensibilidad moral me genera llamar lo que es una toevá, que lo que fuese? Es decir, yo diría que la Torah no es divina en whatsoever, en ningún sentido. Bueno, este es un pasaje que borrémoslo, olvídate, corregirlo y demás. Pero como no podés hacer eso, lo que tenés que hacer es un compromiso con el texto, ¿sí? Digamos, comprometerte con el texto, con el estudio profundo, ¿sí? Y decir, tengo que encontrar una forma dentro del mecanismo que la propia Torah oral me dio, que son la discusión de los sabios, los mecanismos de interpretación y demás, para reinterpretar. ¿Eso es lo que estás diciendo? Muy bien explicado. Y acá entra el otro tema. ¿Se entendió A ahora? ver. Perdón, Elo, ¿se entendió? ¿O No, vamos de vuelta? No. Bueno, yo lo que digo en una palabra es la A siguiente. ver, ahí está. Si vos decís que la Torah es humana... Jugátela, ¿no? Tiene Sí, miedo de que la después, Torá- después no. le peguen cuando se vaya del podcast como uno que ya pasó. Entonces, no se juega, no está diciendo nada. Bueno, acá tengo que decir un segundo. Acá mis amigos 3MN e I me dicen que sos un hereje, te vas a ir al infierno y sos un reformista y está todo muy mal. Ahora podemos seguir. MNI, ponémelos. MNI. Les mando un saludo a todos y yo tengo mucho a Bat Israel. Yo los amo porque son así. Muy bien, así se Bueno, ahora podemos avanzar con lo nuestro. No, te estoy diciendo, pero la Torah es divina.
Ahora, no ¿Pero necesito qué es divina? una ¿Vos qué prueba querés? arqueológica No, pero para a mí no me demostrarlo. importan las pruebas, pero vos decime qué crees. A ver, contámelo. Yo soy tu hijo. ¿Vos estás casado? ¿Tenés hijos? No. No. Bueno, pero ¿qué edad tenés? 24. ¿Te gustan las mujeres? Sí, sí. Bueno. Para de hacer esas preguntas, ¿eh? Entonces, Para de hacer esas preguntas. No voy a preguntar por qué las hace. Claro. No. Ahora te explico por qué. Entonces, bueno, vos, ¿qué crees? Explícamelo a mí cuando tuviste 5 años. Vos tenés un hijo de 5 años. Tenés que explicar A por un qué hijo la de Torá 5 años le digo que la Torá es del cielo. ¿Por qué? Dios le habló a Moshe y le bajó Pero eso es lo- bueno, eso es infantilismo. A un chico de 5 años. Yo a, mis- Bueno, pero y vos a qué una querés persona compartir? a mi hijo le digo lo 20, mismo, ¿eh? Está bien. Les A mi digo hijo otra le digo lo cosa. mismo. No, vos, muy explícame bien. a mí que tengo 46. A ver, ¿por qué crees que la Torá es divina ahora entonces? Vos me diste la explicación infantil, listo, ya está, te felicito. Ahora explícamelo vos a mí. Porque durante toda la historia del pueblo judío esa fue la relación que tuvimos con la Torá. Y la Torá no es un texto solamente, no es el Jumash o el Tanaj, sino que es algo mucho más abarcativo. Pero para que sea divina, me tenés que explicar cómo fue. O sea, Dios le habló. ¿Cómo fue? Dios se comunicó de alguna manera. ¿Cómo se comunica? Contame, a ver. Y no lo sé. No, a mí no se me comunicó. No, Yo no no, soy profeta. pero no tengo vos- el mecanismo. Pero Dios, ¿alguna vez se comunicó con alguien, digamos, Mira, te puedo poner un de la ejemplo. humanidad? El Maimónides, el Rambam. Sí. ¿Cómo dice que fue la profecía de Moshe? ¿Sabes? ¿Alguna vez lo estudiaste? Sí, dice que es la más alta porque estaba despierto, ¿no? No estaba ni soñando, ni Bien, ese es el. ni en ¿Cómo, ¿Y trance. cómo se comunicaba Eso es lo que te Dios pregunto. a Moshe? ¿Cómo se pregunta? Bueno, lo que dice. ¿Cómo el se Rambam, comunicaba? Y acá me van a. No, pero no me digas van a el Rambam, excomulgar. lo que pensás vos. El Rambam decía que lo que hizo Moshe fue estudiar las leyes de la naturaleza, estudiar todo el funcionamiento del universo, llegó al nivel más elevado de conocimiento del universo, y de esa manera pudo extraer leyes para regular el comportamiento Bueno, humano. pero eso todo Moisés. Leyes morales, Moisés, políticas, todo, etcétera. Todo Moisés. Sí, ahora. Dígalo. No, el tema es que sos bastante infantil, vos, Eros. Yo te lo voy a decir acá. No, pero vos tenés ¿qué una visión quiere? infantil, es por la filosofía y habla más en sentido metafórico, en más un sentido del lenguaje y no es A más B. No, pero él le uno pregunto más. a Ezequiel, No, ¿qué lo cree? que Él está dice que es diciendo- divina, tiene que fundamentarlo. No, pero esta idea de divina que hay un ser barbudo y demás que en un momento bajó y dio algo, pero que lo es un explique. infantilismo y que No, habló porque como yo hay te estoy gente que hablando lo- a vos. yo Bueno, lo- hay gente que es tarada. ¿Qué querés que te No lo diría diga? que es tarada, digo que simplemente quizás tiene otro temperamento, vamos Pero, a decirlo. ¿cómo eran tus amigos? NI, MNI. y ya sumé P, Q y ¿Pero R. qué son las iniciales de los nombres de ellos? Son las iniciales de los Pero nombres. decí los nombres, No, decí vamos los a decir. apellidos. No los vamos a decir. Mendy. Claro. Nico. No, pero lo que quiero decir es, digamos, es una No se la teología, juega, Ezequiel, es una no se la teología juega. infantil. El tema es. No, pero los religiosos lo creen en Está bien, serio. bueno. Y bueno, pueden creerlo y no digo que. A ver, si una persona es feliz de esa manera. Y él dijo que está son cumpliendo tarados. la Torah y Está las bien, mitzvot, bueno, está muy bien. Ahora, quiero que sepan, No, pero ¿qué crees vos? No es el ideal de la Torah. No, ese. pero ¿qué crees Ah, vos? muy bien. No. El ideal de la Torah, ¿cuál es? Es El pasar ideal de de la ese Torah nivel de es pasar de ese infantilismo. nivel de infantilismo y ir desarrollándose. Sí. Ok. Ir creciendo como intelectualmente, humanamente, moralmente, etcétera, etcétera, etcétera. Un chico de 5 años se comporta de una manera, una persona de 40 no se puede comportar como un chico de 5. Entonces. Te repito, no sé cómo es el mecanismo, no lo conozco, me encantaría No, pero para que conocerlo. vos me digas que es divina, me tenés que Porque él justificar la cree- respuesta. está bien lo que él Es dice. que yo no Elo. necesito pruebas para Él no decir No, necesita no me que lo es pruebes, divina. pero ¿cuál es el razonamiento para entender que es algo divino? Que Dios se lo comunicó de alguna manera a Moisés. O pensás como el Rambam, Maimónides. Te repito, no lo conozco. No lo conozco porque no vivimos en una época en la cual haya profecía. Como no hay profecía hoy en día, no lo puedo saber. Tengo otra forma de relacionarme No, pero vos con Dios ¿qué y con la crees Torah que para- probablemente no era la que tenía Moshe también. No, pero vos, ¿por qué crees que es divina? Porque tenés que explicar por qué lo crees. Porque tengo un compromiso con esa Torah. No, yo Porque también lo para mí- tengo. a- Yo también lo para tengo. mí no es lo mismo. Le tengo afecto porque hace 3.300 años el pueblo judío la No viene es una cuestión practicando. de- no es- En un momento era una ley civil y penal que regía el Estado de Israel cuando se destruye el segundo templo. Cosa muy espinosista, te digo. Claro, Eso y lo que empieza- acabas de decir es el ABC de Espinosa. Bueno, y empieza el judaísmo rabínico, que acá está un representante, empiezan con toda esa mafia Un hereje. rabínica. Claro, Para MNI. hereje. Y bueno, el judaísmo rabínico resignifica todo, porque los 613 preceptos que eran leyes civiles y penales lo pasan a ser un TOC, ¿no? Ya hablamos de eso, ¿cómo es TOC? Trastorno obsesivo compulsivo, que si te tenés que rezar 3 veces por día, hacer que llamar a la mitad, si moviste una planta en Shabbat, está creciendo, está regando, se te cayó un poquito de agua en el jardín, no te puedes meter a la pileta porque la malla cambia de estado. Tenés que ser una estupidez total, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, ¿cómo se resignificó la Torah?
entonces vos, ¿a qué llevas a un, ¿entendés? A decir, no, es divina la Torá? Ok, vos hablaste de afecto, yo hablo de compromiso. Esa es la diferencia fundamental. Yo para también mí. estoy comprometido con... Todos, pero de ¿qué tiene una que u ver el otra compromiso con el origen divino? Porque hoy estamos discutiendo si es divino o no. Vos Ok, de vuelta, vos estás hablando del origen. Y yo estoy hablando de cómo me relaciono Bueno, pero con ese eso. es el tema de otro podcast, entonces. O sea, para entender, el cristiano podría entender lo mismo de sus evangelios y el musulmán del Corán. Más allá de su origen, si realmente Jesús existió o no, si Mahoma tuvo esa profecía o no, ya cuando un pueblo o una persona en una determinada cantidad de tiempo se compromete a vivir como ese texto y a vivir su vida basado, no solamente literalmente, pero basado y a comprometerse con ese texto que te guste o no, tenés que moverte vos internamente para ajustarte nuevamente al texto, para que el texto se ajuste de alguna forma a tus normativas morales y demás, es no moverse del texto. Eso es lo que vos sentís que es algo divino, que es el compromiso de un pueblo con el texto. Sí, voy a agregar algo más. Vos hablabas de texto y yo no hablo de texto solamente. Porque Torah Minashamayim no quiere decir que Dios le reveló un texto. Bueno, solamente. Ese, lo que yo te digo es, cuando vos hablas con el 90% de los judíos que no estudiaron ni Levinas, ni Buber, ni Rosenzweig, ni toda la filosofía medieval y demás, ¿qué entienden? ¿Qué es Torah Minashamayim? Que hasta el Kotz de la Yud, el puntito de la Yud, de la letra I de la Torah, eso mismo es exactamente lo que recibió Moshe de Dios hace 3.300 años y que de ese momento no cambió absolutamente nada. Y que si yo te digo, no, pero Ibn Ezra dice que los últimos 8 versículos de la Torá realmente los escribió Yoshua. No se escribió Yoshua. ¿Cómo lo vas a escribir Yoshua? Sino que los escribió Moshe con inspiración divina. ¿Y qué pasa cuando Ibn Ezra dice que cuando estos textos en nuestros días, cada vez que aparecen nuestros días en la Torá, es que es un alien del siglo VII, VIII, IX antes de la era común en la tierra de Israel que hace una glosa a un pasaje, se vuelven todos locos. ¿Ok? Pero hay mucha gente que lo cree así, ese. Bueno, y a esa gente yo le diría que vaya y estudie. Y Muy si bien. llega a otras conclusiones distintas a las mías, que están basadas en la tradición y están basadas en las fuentes, es absolutamente respetable. Ahora, lo que está mal es pensar que esa es la única forma correcta de encarar el estudio, en este caso, de Torah. O sea, yo puedo tener un compromiso con las mitzvot y con la vida judía y demás, más allá de que crea que Moisés es un personaje metafórico o que el pueblo judío nunca estuvo esclavo en Egipto. Yo creo que sí, yo no creo que sea un personaje metafórico. ¿Vos crees que existió? Yo creo que Carne y existió. hueso. Creo Ok. que existió en carne y hueso. Y que creo tenía- que murió a los hubo 120 años éxodo y de todo. Egipto y demás. Hasta ahora no vi pruebas de lo contrario. Puede ser que se encuentren. Lo que sí tengo claro es que si se encuentran pruebas de que no pasó, No te va a cambiar nada. no me va a cambiar mi forma de relacionarme con el judaísmo. Eso me encanta, porque no es infantil, ¿entendés? Pero igual- Esa es la diferencia. A ver, pero yo le tendría que ir un paso para atrás. Mirá cómo me mira Ezequiel. Igual estás con miedo, ¿eh? Lo veo con miedo. Está con miedo No quiero que te al tengas Twitter, miedo. ¿eh? No, pero Ezequiel está con miedo. No, Dale, ¿por qué dale, miedo? Al no, contrario. Sí, dale, porque dale. tus amigos, la gente te va a decir. MN. Entonces, por eso, explícame cuál es tu concepción de Dios. O sea, ¿vos te crees que a Dios realmente le importa si te pones tefilim o comés kasher, que vas a ir al infierno, que hay premio y castigo? ¿Vos crees todo eso, sí o no? Seguramente para la visión que vos estás teniendo tengo que decir que sí. No, pero la no, verdad vos, es que no. ¿qué? O sea, no. Escuchalo, es Dios interesante. habla. Bueno, está bueno. ¿eh? ¿Dios tiene mano? No. ¿Dios tiene sentimientos? Tampoco. No, pero Dios te va a castigar. Hoy no dijiste el Kriyat Shema en la mitad en horario. Comiste algo taref. ¿Te va a No castigar? creo que ¿sí Dios o no? me vaya a castigar. Creo en todo caso que yo mismo me voy a sentir mal por no haberlo hecho porque mi conciencia me está diciendo que lo tengo que hacer. Porque rompiste con ese compromiso Porque que rompí hablabas con ese antes. compromiso que yo tengo con la Torá, que considero que es la voluntad de Hashem. Ahora, ¿qué significa la voluntad? ¿Cómo Dios tiene voluntad o no tiene voluntad? ¿Y qué tipo de voluntad tiene? Esas ya son cuestiones metafísicas que se las dejaré a los teólogos. No, pero lo que pensás vos qué pensás, que cuando rezás, ¿Dios te escucha? Yo rezo porque rezar, ¿cómo se dice? Rezar, leit palel. Sí. Es un verbo reflexivo. Sí. Juzgarse. Juzgarse. Sí. Juzgarse a uno mismo. Mm. ¿Y qué significa juzgarse a uno mismo? Significa que me tomo ese tiempo para hacer, digamos, una meditación, un heshbon nefesh, pensar qué es lo que hice, qué es lo que Un no balance hice, del alma. un balance. Y ahora, ¿por qué lo hago con el texto del Sidur y no lo hago Porque es el sentado en tuyo. la cama tirado? Porque es el tuyo. Claro, porque es el mío. Porque es el que se transmitió a lo largo de todas las generaciones de la historia judía. Está bien. Bueno, pero a ver, entonces, me parece sumamente interesante porque No, está bien. no es la visión ortodoxa que solemos escuchar.
Pero Cuando- pará, Ezequiel, ¿vos pertenecés a una comunidad judía ortodoxa acá en Argentina? Yo pertenezco a una comunidad judía ortodoxa en Argentina. ¿Cuál es? Estudio, ¿En dónde? hago tefilá a la mañana, Agudat Odim, estudio en Menorá. Ah, en Agudat Odim. Estudio varias horas por día. Lo van a Torá. crucificar. ¿Cuándo publicamos este podcast? El día siguiente lo crucifica. Por eso está pero con- MNI Pero, van a... a ver, pero esto es lo que... Pará, vas Y a aclaro Agudat que, Odim. aclaro que lo que estoy diciendo Pará, ¿y no a es algo dónde que no vas? sepan mis amigos que piensan. No, pero ¿a dónde ustedes vas? que- No, pero ahora estás diciendo público. Agudat Odim, ¿a dónde más vas? Estudio en Menorá a la tarde. Menorá. Estudio en la yeshiva todos los días. Menorá es Rapsacá. Rapsaka. Ah, sí. bueno, sí, con Rapsacá yo tengo buena onda. Y Él es muy así como Uri, o sea, piensa. O sea, bueno, de hecho, ¿serio? yo A él tengo, también lo tengo revientan, bastante Rob. relación y Bien. bueno, justo ahora cuando fue Tenemos que Shavuot, invitar al Rapsacá. habló- Che, Uri, Invitarlo. lo quiero invitar. Habló Igual sobre no va a esto. venir, ¿eh? Lo digo acá en el podcast porque es medio agrandado, pero no importa, vamos a ver si... dijo lo siguiente, voy a decir algo que esto lo dijo Rapsaka en Shavuot. Dijo, la gente piensa que la Torá es un libro de la buena suerte. Sí. Hago para que me vaya bien en el trabajo, me vaya Sí, bien en los sí, él negocios, siempre o habla en para, contra de eso. o para ganarme un poner la poroto, poner la mezuzá para- irme al mundo venidero, lo que sea. No, la Torá no es eso. La Torá es un manual de instrucciones para la vida, cómo vivir mejor, cómo vivir bien. Es como un libro de autoayuda. No precisamente, me mataste con esa. Me agarraste, loco, no. Le Es que, tiraste... en una librería no Salva- debería estar en teología, debería estar en la sección de autoayuda. Por eso le tiraste un No, salvavidas de esa plomo, fue. porque dice Ahí que me sí lo mataste, mata. no, claramente no. Claro. De hecho, me peleo mucho con toda la gente que dice que, no sé, como la Torá es como una especie de terapia, un mindfulness o no sé qué, una cosa así que te va a relajar y te va a traer felicidad. Y no sé si me va a traer Pero felicidad, lo- ¿no? lo Pero que bueno, es no importa. interesante- Bueno, pero pará, van ese- 41 minutos. Ok, ¿El quiero- título quiero cuál ir era del cerrando. podcast? Si No, la no, Torá es divina o no, o en qué sentido la Torá es divina. Bueno, no Me lo pare- dijimos. No, Él no lo dijo. No. Yo digo que no. ¿Vos decís que no? Sí. O sea, ¿qué es lo que vos esperabas? Que yo te diga sí y acá tengo la prueba. No. ¿Cuál sería una respuesta que a vos te parece ninguna, satisfactoria? No, a mí no. Pero al que te está escuchando diciendo, bueno, mira, a mí me parece que es divina por este motivo. Yo creo que es divina por esto. Pero vos estás diciendo, no, yo creo que es divina porque yo, la tradición y los 3.300 años y la venimos cumpliendo. Pero no me estás contestando. Yo si fuese un profesor en un examen, yo estudié abogacía, no te apruebo. Pues no me estás contestando la pregunta. Es que para mí filosóficamente sí te la respondió porque te cambia el eje, ¿no? Y eso es algo que yo decía todo el tiempo. Está bien, pero es, bueno, puedes yo hacer no un puedo- examen, yo decir, puedo estar- profesor, esta bolilla como no te la contesto, te lo contesto así, no probás. Yo que Bueno, vaya... primero que esto no es un examen. Y No, segundo, pero- si fuera un examen, quizás No, pero- lo que haces es resignificar la pregunta. no. muy bien. Y Está le muy decís, bien. no, lo que me está diciendo la pregunta Sí. ya es inválida. ¿Ah, sí? Entonces no es te puedo fácil, responder la es- pregunta. Hay No, cosas es que ya en la concepción de la pregunta Torah Mina Shamaim, que la Torah es divina y demás, Sí. ya surge de un lenguaje humano infantilizado Sí. en concebir que tenés que creer como un dogma de fe o como una realidad, Sí. que todo lo que te dice la Torah es exactamente igual. Y digamos, Pero yo- eso es la base de la ortodoxia, del judaísmo ortodoxo. No, pero acá lo que te Bueno, estamos dando te voy a decir ese- una frase lo de que Rav está- Kook. Lo que A está ver. mostrando ese que me parece que es muy interesante es por qué, si bien con ese hay muchas cosas que no compartimos y quizás seguramente la discusión que tengamos con ese no es este nivel. En este nivel estamos bastante de acuerdo en cómo nos hacemos nuestro acercamiento a la Torah en el sentido Sí. de resignificar qué significa, que es de origen divino y que lo más importante, yo digo que no es Mina Shamaim, es Le'ana Shamaim, es que va hacia los cielos. Eso es en mi lenguaje como yo lo trato de ver. Y resignificar estos términos tradicionales para que cuadren más con la arqueología, la lingüística, la historia y los conocimientos que tenemos sin perder en ningún momento qué es lo que somos como judíos y nuestro compromiso histórico con la Torah. Creo que la diferencia que vamos a tener con esa en la Torah es, por ejemplo, con las 49 formas de hacer algo puro, 49 formas de hacer algo impuro. Digamos que a veces lo que me va a criticar a mí es, Uri, mirá esto que vos querés que los homosexuales se casen y demás. Claro. No encontraste las formas tradicionales Sí. y esos 49 argumentos para hacerlo, entonces por eso está fuera de mi Torah. ¿Ok? Pero me parece que ya estamos en ese lenguaje, ¿no? Sí, totalmente. Quiero terminar con una frase. No, igual de Rav- tomate tu tiempo. Ok, de tranquilo. Rav Kook, que- Fuera de joda, no quiero que te apures No, al final y... No, en serio. No, hay una termina frase de Rav Kook que decía un poco lo que venimos discutiendo. El Rav Kook dice lo siguiente, dice, ¿por qué existen los ateos? Mm. Los ateos existen para que nos saquemos esas ideas infantiles que tenemos de Dios. O sea, el ateo nunca se pelea contra Dios, se pelea contra la idea infantil, contra la idea ficticia que le enseñaron de Dios. Entonces la culpa no la tiene el ateo. El ateo se rebeló Bueno. contra una imagen que está equivocada.
que es infantil, que es mentira. Sí. Está bien que se haya revelado. El problema es que se quedó quizás en la rebelión y no pudo seguir creciendo y entender que hay otra visión más profunda, más abstracta, más interesante probablemente también. Por eso tu nickname y tu blog es Mérida Kodesh, una revolución pero sagrada. Sí, de una hecho, rebelión sagrada. Igual lo de sagrada es secta, ¿eh? Ya cuando empiezan con sagrada... Bueno, por eso aclaré que busquen otra traducción porque en castellano suena muy mal. En Bueno, pero híbrido es más lindo. Sí, es más lindo. Aparte era el eslogan del kibbutz Dati en 1930, 1940 y me parece que como imagen está Pero buena. creo que para ir cerrando y demás, Sí, porque a ver, sí. esto lo que tiene es que despertar el podcast más preguntas, más dudas, más discusiones, más No, que la haters y gente- más lovers, que que la gente piense, que la gente Eso, discuta. todo lo que estamos haciendo acá es para que la gente piense y no tenga miedo que Dios lo va... Porque a mí me pasó, yo todo lo que digo, y me hago un poquito el canchero, yo en un momento cuando empecé a tener estas ideas, yo decía, es una falta de fe, tengo que estudiar más Torá, más Hasidut, más Gemará, más Alajá. Y no, yo decía, estas preguntas son por las cuales yo empecé a hacer teshuvá cuando tenía 17 años y nunca me las contestaron, ¿entendés? Entonces yo dije, bueno, tengo que tener fe absoluta, voy a hacer todo lo que me dice el personal trainer, el rabino, a ver si pasa. Y no pasó, ¿entendés lo que te digo? Entonces yo lo que digo es, está bueno que la gente piense y pensar no te hace un hereje, ¿entendés? O decir que pensás algo distinto. ¿Entendés? Y ya sea que estés dentro o fuera del Shulchan Aruj, inclusive un judío que come jamón, bueno, también, si no cree en nada y quiere comer, ¿cuál es el problema? No, por supuesto, pero a mí lo que me gusta de ese y por qué quería traerlo al programa y demás, porque todo lo que dice ese acá y demás, ese les puede traer 150 artículos de rabinos ortodoxos, de yeshivot de Israel, Estados Unidos y demás, que la verdad, lamentablemente, para mí digo, es una ortodoxia que a la Argentina no llegó. Una ortodoxia que está más relacionada con el mundo universitario, con el mundo académico, una ortodoxia mucho más plural, una ortodoxia mucho más abierta y demás. Nosotros hoy tenemos en Argentina, hay Haredim, hay ultraortodoxos. Más o menos, Sí, cada sí. uno un poquito más, a ver, un poquito más larga, una cosa, pero no existe esta ortodoxia, que es una ortodoxia muy linda, y yo lo digo públicamente. Si esta ortodoxia moderna, de la que ese es uno, no digo un referente porque alguien lo eligió, sino por sus conocimientos y más, que sabe una barbaridad acá en la Argentina, si hubiese habido una comunidad pensante, pero comprometida alágicamente, yo se lo digo a todo el mundo, como la que se está planteando, una comunidad de decir, acá comemos kasher, comemos Shabbat y demás, pero si querés traerme a Nietzsche, ¿sí? Y a discutir con la Torah, decir, quizás esto es una metáfora, o quizás esto no es así, o quizás Dios no escribió toda la Torah, o quizás hay que resignificar, hay que estudiar, hay que comprometerse y demás. Yo hubiese ido ahí, yo no hubiese estudiado en el seminario rabínico conservador. Yo pensaba irme a estudiar a Jovei Torah de Estados Unidos. Es una yeshiva ortodoxa moderna. Yo me quedé en este mundo y sigo comprometido con este mundo porque no es una ortodoxa que acá se conoce, y a mí me parece muy interesante traerlo acá como uno de los representantes, porque realmente sabe y realmente lo vive ahí y no tiene problema en ir a rezar ahí a Agudat Dodim. No, por eso, para mí, para ir cerrando, el tema principal es Abat Israel, ¿entendés? Si alguien te odia, vos, Uri, en Twitter, o otra persona dice que él es un tarado, o que yo soy un tarado, ¿entendés? O que yo digo, no, a este templo no voy, con este no hablo, ¿me explico? O sea, toda la Gemara está basada en la discusión Leshem Shamaim, y yo creo que todos, inclusive vos con un tema tan sensible para la comunidad ortodoxa como los casamientos del mismo sexo, ¿entendés? Eso no tiene que hacer que te maten, ¿entendés lo que te digo? Porque por lo menos lo afrontás el tema y tomás una posición, ¿me explico? Entonces a mí me parece que para cerrar, como que todo esto tiene que ser con Abat Israel. Con amor por el pueblo judío. Claro, y esta discusión obviamente es picante, la hacemos así un poquito polémica en el bar, que es un programa de televisión de Argentina, pero bueno, no, la verdad que ¿El segundo podcast de qué es? ¿Es el mismo tema? No, es otro tema. ¿Cuál es? Que va a ser Torah y ciencia. Torah y ciencia, ¿viste lo que dicen? Big Bang. Ah, La dale, creación del mundo y bueno, demás. listo, dale, Pero vamos. ese, si querés cerrar con alguna, te dejamos a vos para cerrar. Agradecemos a todos los que nos escucharon en este episodio número 40. Gracias, ese, por venir. ¿A una reflexión final? No, me parece que más o menos el cierre lo dieron ustedes, lo dieron bien. Lo único que puedo decir es que yo a MNEI, esos tres amigos, siempre les digo, o sea, si ustedes quieren discutir Ay, que vengan. por Twitter, por ejemplo, quieren No, que discutir, vengan acá. A ver, ¿se animan? Pará, lo hacemos así. Los desafío. Pará que pongo mi cámara, así lo ven en YouTube. ¿Cómo se llama? MNEI. MNI. Son tres. Son las tres personas. Escúchenme, cagones. No se escondan detrás de un Twitter. Vengan acá
y hablemos cara a cara, acá que también está, ahí está Uri. Así de que no sean cagones y vengan. Bueno. Ese, ¿algo más para hablar? No, bueno, les decía eso, que si ustedes quieren discutir en Twitter es complicado porque, bueno, es corto, todo lo que quieran. No. Pero discutan con argumentos. En vez de ir y criticarle y gritarle al otro, sos un reformista, que puede ser que lo sea. Y con orgullo, quizás. Y puede ser que sea con orgullo. Pero con mucho orgullo. Discutile, trae las fuentes. Y quizás el otro no te escuche y no le interese. Quizás te escuche y te reconozca que tienes razón. O quizás te escuche y piense que igual estás equivocado. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Pero por lo menos abrí la puerta. Yo te digo algo, ¿sabes cuál es el problema? Uri, y no lo digo porque soy amigo, está muy preparado. Entonces, ninguno de tus 3 amigos va a tener los huevos de venir acá porque Uri les pasa el trapo de punta a punta. Pero ese está muy preparado y ese me discute todo el tiempo. No, pero digo, esos 3 amigos, los que te odian, viste que yo hay algunos que los conozco, que te comentan en el Twitter, no resisten venir acá. No, porque yo algunos los conozco no importa los nombres. A Maxi un saludo. Claro, a Maxi. Maxi M. No, Maxi, vos no tenés... ¿Dónde estás? Voy a mi cámara. Maxi, vos no tenés los huevos de venir acá, sentarte acá y discutir con Uri, porque vas a quedar como un tarado, te lo digo así. Entonces, si tenés huevos, vení. Yo igual te amo, soy Abad Israel, no tengo ningún problema. Vení acá y discutí normal, pero no le tires hate, ¿entendés? Como un chico de 15 años por el Twitter. Vení, sentate acá, vos, en otro rabino. Después, si querés, traemos uno de tus rabinos que yo los conozco, Meta. Pero vení un día vos solito y bancátela. Igual quiero aclarar algo. Sí. También estamos discutiendo. O sea, si uno discute con una persona que sabe, y no importa de qué línea sea, la discusión es más enriquecedora. O sea, si uno va y juzga a todo un movimiento, sea la ortodoxia, sean los reformistas, sean los conservadores, sean los seculares, sea lo que sea, por el peor, no, juzgalo por el mejor. O sea, pero no hay buenos y malos. O sea, yo lo que te quiero decir, si hay 3 amigos tuyos que tiran hate, no tiran odio, tampoco me parece. Lo hacen como un ignorante de hincha de River y Boca y dice, che, una lo de chicana. Boca. Una chicana, pero ¿qué ganamos transformando el judaísmo en un Boca River? No, Obvio. pero por eso te digo, es el nivel más ignorante que hay, que es hacer del judaísmo fútbol. ¿Entendés? Te odio porque sos ortodoxo, te odio porque sos de Jabat, te odio porque sos litaí, porque sos Misnaghet. Flaco, vení acá, charla. Pasemos después, no sé, qué sé yo, hagamos un kiddush juntos en el templo, vení a comer a mi casa, vamos a comer en un lugar callero donde te guste, listo, ya está. ¿De qué te vas a pelear si somos todos judíos? ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero cuando vos del judaísmo haces un River y Boca, ¿qué es lo que te enseñan? ¿Entendés? De que es todo River y Boca. No, ahí no puedes ir. O sea... bueno, no lo voy a decir pero ejemplos de personas que le dicen que no vayan al casamiento del hermano, de la hermana, porque se casa con uno que no es ortodoxo, porque la comida no va a ser kasher, o porque se casa con un goy, entonces ¿qué? ¿Entendés? O no vayas a visitar a tu sobrino. Por eso digo, pero bueno. Simplemente como para cerrar, me parece, con algo que decía ese que me gustaba, la idea de que lo que los une como judíos es la Torá. Y nosotros somos de alguna forma los que hacemos sagrada y lo que hacemos divina esa Torá con nuestro compromiso con la Torá. Que vos podés tener un argumento para decir algo es kasher, algo es taref, tenés 49 argumentos para decir algo y 49 argumentos para decir lo otro. Lo importante es el compromiso con el texto y lo importante es el compromiso con la Torá, que el que sea reformista, conservador, ortodoxo, litaí, laico y demás se comprometa a vivir con esa Torá, con su ashkafá, ¿no es cierto? Sí, déjame terminar con una Dale. anécdota porque ahora que contabas, Dale. Pero me ahora acordé sí, que fue muy cierra bueno y ese y nos cerramos. vemos en el 41. No, pero pará, él termina de hablar y tenés que cerrar siempre vos. Vos tenés que decir hasta Bueno, luego. digo, Ok, chao. bueno. Dale. Estábamos en una mesa de Shabbat, ¿no? Entonces venían unos amigos a casa. Entonces yo agarré, yo normalmente imprimo algo para la mesa de Shabbat, lo estudiamos, leemos, debatimos, etc. Entonces agarré y venía uno de Chabad. Imprimí un artículo y lo leí y le dije, bueno, esto lo dijo el Rebe. Ah, espectacular, qué bueno. Cuando terminé de leerlo, lo discutimos, le digo, bueno, en realidad te digo la verdad, no lo escribió el Rebe, lo escribió Rab Heschel. Ahora mi Joa Heschel, que era un rabino, digamos. Digamos, conservador. Sí. Bueno, obviamente, más allá de que me quería matar, lo que le demostré en ese momento, y creo que aprendió la lección. Divino ejercicio. Fue Claro, muy muy buena fue, la verdad. La hice hace muchos años, salió muy bien. Y lo mismo se podría, perdón, yo quiero decir algún momento, lo mismo podría ser al contrario con alguien que es fervientemente reformista y que odia a los ortodoxos. Sí, puede sí. leer algo, decir, che, esto lo escribió tu rabino, el Sí. reformista por excelencia, y puede ser del Rebbe Lubavitch y que le encante. Pero hay que romper los prejuicios, me parece que eso es bárbaro el ejercicio. Totalmente, bueno, ahora no lo van a poder hacer en sus casas porque ya les dije el final, pero creo que como este ejercicio está bueno para darnos cuenta de que quizás del otro lado también puede haber alguien que diga algo
que sea verdadero, que sea interesante, que sea Sí, enriquecedor. totalmente. Y no quedarse de vuelta en este Boca River de me quedo de mi lado, jugamos al fútbol y te grito si no me gusta Tal cual. tu cara. Tal cual. Bueno, y ahora sí, para cerrar este episodio número 40, un número redondo, un número importante para nuestro pueblo, cerramos este capítulo en el cual tratamos de pensar Torah Mina Shamaim, la Torah es divina, sí, no, ¿en qué sentido? Nos vemos la próxima. Dale.